Bien, compañeras y compañeros, pues vamos a hacer un primer balance de esta elección del Poder Judicial realizada este domingo pasado, 1 de junio, en donde las ciudadanas, los mexicanos y mexicanas nos dimos cita en las urnas electorales, ahora en un proceso para elegir a quienes deben integrar el Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los jueces de distrito, es decir, de toda la estructura que conforma el Poder Judicial. En una primera parte, porque en el 2027 será la siguiente elección que completará el proceso de renovación total del Poder Judicial. Entonces fue un hecho histórico desde el punto de vista de que primera vez en nuestro país y esta experiencia nueva pues nos desafía en nuevos caminos desde el punto de vista democráticos del país. Yo voy a iniciar con algunos antecedentes y quisiera ilustrar estos antecedentes. Y los voy a ilustrar con la imagen que tengo aquí en la portada, que es un mural de José Clemente Orozco, que se encuentra precisamente en lo que es el Palacio de Justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este mural preside a la entrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quiero entrar comentándolo porque está relacionado con los propósitos de este proceso. Esta es la entrada, este es el pórtico del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ustedes pueden ver, es un edificio en el que adentro, en unos muros tremendos, alberga a un reducido grupo de funcionarios que durante muchos años han venido entorpeciendo el desarrollo democrático de la nación y del pueblo de México. Estos muros fríos nos muestran la insensibilidad con que el Poder Judicial a lo largo de muchos años ha actuado. Pero no solamente ahora, es decir, esto tiene historia y me voy a ir a ver estos frescos murales de José Clemente Orozco que realizó allá por el año de 1940-41. La entrada, subiendo las escaleras en el edificio, nos encontramos este magnífico fresco de José Clemente Orozco que se intitula Las riquezas nacionales. Esta está ubicada en el muro central de la entrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y representa lo que son las riquezas de la tierra de nuestro país, y está representada por un conjunto de símbolos representativos de estas. El oro está representado por un lagarto que devora un esqueleto. Ahí lo podemos observar. La plata está materializada en una daga en forma de mujer. El cobre está representado en la armadura de una persona que yace boca abajo. El acero compuesto por engranes y fragmentos de maquinaria. Y el petróleo que está presente en el centro en una máscara de fuego con ojos azules y de cuyos colmillos emana el líquido precioso que se conoce como el oro negro. Arriba vemos la bandera mexicana que cobija estas riquezas, y el jaguar que representa al pueblo de la nación en la defensa de sus riquezas nacionales. Y quiero entrar con esto porque José Clemente Orozco plasmó este mural para recordarle a todos los ministros y ministras que todos los días entran a ejercer sus funciones
que su deber es defender a la nación mexicana y defender sus riquezas nacionales. Es un recordatorio todos los días para que estos funcionarios entiendan cuál es su papel al nivel que les corresponde en el Poder Judicial, que es el de respetar la Constitución de la República y hacer que las garantías que se establecen tanto para el pueblo mexicano como para la nación mexicana en su soberanía se respeten de manera irrestricta. Esto está plasmado en el mural, pero lamentablemente, compañeras y compañeros, este grupo que hoy termina hizo todo lo contrario a lo que este mural representa. Se dedicó desde 1994 fundamentalmente a entregar a la nación y estas riquezas a las compañías transnacionales y el gran capital nacional. Un acto de traición y vergüenza les debiera dar que cada vez que suben las escalinatas ven este mural y traicionan el espíritu de la nación mexicana por su soberanía y su independencia. Más adelante encontramos en el tránsito que hacen los señores ministros esta parte del mural en donde en la parte de arriba observamos una llama flamígera atravesando y castigando a aquellos que asesinan al pueblo, que lo persiguen, que lo torturan. Y del lado izquierdo observamos una silla presidencial tirada y donde se ve un fajo de billetes, en donde el poder ejecutivo se ha abandonado a los intereses de estos grupos que tienen las arcas vacías de todo el dinero que se roban. Y observamos ahí la justicia representada en esta figura que sostiene un hacha y un punzón en donde va a castigar la felonía de este poder público que disfrazados de liberarios y supuestamente representantes del pueblo, lo que hacen es vaciar las arcas y traicionar el papel que como funcionarios deben hacer. Y por el otro lado, la llama que atraviesa a aquellos que torturan, que someten y que castigan al pueblo mexicano, particularmente al pueblo trabajador, y donde se ve al fondo estas arcas, estas ventanas vacías. Del otro lado, observamos esta imagen en donde este rayo flamígero atraviesa a un conjunto de abogados corruptos, leguleyos que en sus manos portan papeles y que están disfrazados, que son simplemente bandidos, que medran con la justicia, en donde la observamos representada en la parte superior, dormida en su poltrona, o esta abajo justicia de color azul, muy representada a la idea norteamericana. Y este rayo flamígero que representa el castigo de la justicia sobre estos personajes que medran sobre las necesidades de justicia del pueblo y exhibe a los jueces, magistrados y ministros corruptos y que deben tener un tremendo castigo. Bueno, pues allá vemos en la parte de arriba a la señora Piña, ¿verdad? Allá la vemos sentada, dormida, o la vemos aquí pintada de azul. Están bien representados estos personajes. Y miren al final, Orozco hace algo porque cuando está saliendo, todos los ministros que tienen que pasar por estas escaleras tienen que mirar esta parte de este mural en donde se ven las demandas del pueblo y de la clase trabajadora, que son las demandas inconclusas, que es la falta de justicia y que se observa en este mural y que por lo tanto es la deuda
que el Poder Judicial tiene respecto de las necesidades ingentes del pueblo mexicano y particularmente de la clase trabajadora. Es decir, esta es la representación del movimiento social de los trabajadores que se encuentra en la escalera de acceso y en ella predominan estas formas rojas que representan a la clase trabajadora y sus luchas, ¿no? Y en esta se aprecia una violenta destrucción del orden en la parte posterior de esta puerta, pues que simboliza la lucha de los trabajadores y de los obreros que empuñan un pico en exigencia de sus derechos como clase trabajadora y justicia. En el lado izquierdo vemos exactamente la representación. ¿Yo qué hago notar con estos murales, compañeras y compañeros? Que tienen una función fundamental todos aquellos que trabajan en el Poder Judicial: defender a la nación y defender al pueblo. Y hablando de defender al pueblo trabajador. Es su obligación y se las puso en sus narices José Clemente Orozco de una forma bastante clara y ruda respecto del papel que deben desempeñar. Ya antes del lado derecho observamos un mural de los primeros que se hicieron, precisamente con el patrocinio del maestro Lombardo Toledano, en donde José Clemente Orozco en 1923 plasma estos primeros murales en donde se ve a la libertad manchada y corrupta, y por el lado derecho se ve a la justicia. Entonces la justicia está representada por este dandy de capitalista que trae en la mano la espada de la justicia, ¿verdad? Con sus colmillos de chupasangre, pero que es mostrada de esta forma por parte de Orozco y que después traslada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué quiero decir con esto, compañeras y compañeros? Que desde antes, como decíamos en el pueblo, la justicia ha estado corrompida. Ya no solamente en estos últimos 40 años, sino que en nuestro país la justicia no llega al pueblo. Sí ha habido momentos brillantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en su momento con el general Lázaro Cárdenas, cuando luego de las demandas de los trabajadores encabezados por Lombardo Toledano se logra la nacionalización del petróleo, luego de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le da la razón a los trabajadores petroleros. Y algunos otros hechos esenciales, importantes, en donde ha brillado funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comprometidos. Sin embargo, por lo general, la justicia es representada por el lado derecho, como lo observamos, y el pueblo de México la sufre todos los días. Por eso decimos que es histórico este proceso, compañeras y compañeros, como lo vamos a ir viendo. Y bueno, vamos a acercarnos más al tiempo actual y recordar cómo en 1994 Ernesto Zedillo, recién instalado como presidente luego del asesinato de aquel presidente que había dicho que no iba a seguir los pasos de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y al cual ahora este personaje tiene mucha responsabilidad en esa confabulación criminal. Y bueno, él llega al gobierno de la ciudad, del país, y de recién desempacado, luego de la crisis ocasionadas por el llamado error de diciembre, Zedillo impulsó la primera reforma constitucional en el Congreso de la Unión, y que fue precisamente un golpe de Estado. Así se le calificó. Fue un golpe de Estado al Poder Judicial en 1994.
Ahí este oscuro personaje al servicio de los intereses del gran capital transnacional hizo la creación del Consejo de la Judicatura, recortó de 26 a 11 el número de ministros, puso un límite en el encargo de 15 años, hizo entregas multimillonarias de un haber por retiro, hizo una jubilación inmediata de 26 ministros en funciones e incorporó nuevos recursos que le dieron facultades legislativas y ejecutivas al Poder Judicial. Terrible determinación de este personaje, porque con estos nuevos recursos y el derecho a las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y otros más que les otorgó al Poder Judicial, le entrega al Poder Judicial un papel en el que nada de contrapeso, no, un papel definitorio en las decisiones del poder público. Este personaje, Ernesto Zedillo, no brilla por su inteligencia. ¿Por qué hizo este personaje? Porque eso mismo se estaba haciendo en toda América Latina. Esto mismo se hizo en toda América Latina en el proceso de estructuración del modelo neoliberal de manera continental y particularmente en América Latina. Por eso hemos visto cómo el Poder Judicial se ha puesto en contra de todos aquellos gobiernos progresistas, patrióticos y nacionalistas que comienzan a hacer acciones en defensa de soberanía y su independencia económica y terminan en la cárcel. Estos presidentes, pues vemos a Lula o a Pedro Castillo, ¿no? Etcétera. Es decir, el Poder Judicial fue un diseño, este fue un diseño de los yanquis en su proceso de control neoliberal y el de tener el control de la Suprema Corte de Justicia para ponerlos al servicio del Poder Judicial, al servicio de los intereses de carácter transnacional. Este cuate lo hizo en menos de un mes, ¿verdad? Fue un golpe de Estado. Y este sinvergüenza ahora se para a decir que hoy el proceso democrático que se ha venido siguiendo puntual y limpiamente es un acto antidemocrático, ¿verdad? Propio de una dictadura, etcétera, etcétera. ¿Qué fue en esencia lo que hizo Ernesto Zedillo con este golpe de Estado al Poder Judicial? Poner una corte, un poder judicial, una Suprema Corte de Justicia de la Nación al servicio del gran capital local, pero fundamentalmente extranjero para el proceso de privatización. En su esencia es lo que hizo, entregar el poder judicial a los capitalistas para que estos avalaran todos los procesos de privatización, aun cuando estuvieran en contra de la ley de inversiones extranjeras, aun cuando estuvieran en contra de la Constitución y de toda la normatividad, es un organismo puesto al servicio de los intereses del gran capital transnacional. Por eso no es extraño lo que hace la señora Piña y esta banda de traidores desde hace años. Es decir, ese es su papel. Ellos han venido cumpliendo el papel que les han asignado y lo han venido cumpliendo puntualmente. Por ello, era necesario modificar la estructura, remover la estructura del Poder Judicial. Y bueno, primero se hizo, diríamoslo, de forma, recordamos aquellas iniciativas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que en el 94, y que se anuncian precisamente en el aniversario de la Constitución Mexicana en Querétaro, que esta señora que vemos aquí enfrente sabía lo que venía y sabía el papel que tenía que hacer, y ella quedó sentada mientras todo por cortesía, como existe la cortesía, diríamoslo, en las actividades protocolarias del poder público,
ella, desafiante, se quedó sentada, como la vemos aquí, haciendo émulo de Pinochet. Y bueno, pues estaba integrada una Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues favorable a los intereses de la burguesía nacional, de la oligarquía nacional, de los neoliberales, que son los verdaderos dueños y del gran capital, ¿no? Transnacional. Entonces aquí los vemos con el tache y las tres ministras que en el nuevo régimen encabezado por López Obrador fueron promovidas y que entraban ya en contradicción con los dictados del gran capital transnacional, particularmente el norteamericano, y de la oligarquía y de la derecha más reaccionaria en el país. Estos son los personajes que han de pasar a la historia, compañeras y compañeros, como la última corte entreguista, estos personajes con su X, como la última representantes de esta corte entreguista, porque vamos a iniciar un proceso nuevo. Ustedes recuerden qué fue lo que pasó, compañeras y compañeros. El llamado Plan C surge después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó partes del Plan B de la reforma electoral por considerarla inconstitucional, o también la que se refiere en materia energética, ¿no? Es decir, el Plan A había sido la propuesta de reformas constitucionales que no se aprobaron. Y luego de medidas que se hicieron en el Congreso y se aprobaron, fueron rechazadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, el Plan B fue una reforma legal más limitada, pero que también fue parcialmente detenida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, había que aplicar el Plan C. Luego de que la derecha, a través de sus representantes en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, se entorpecieran, y luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se opusiera a estas reformas constitucionales y luego se opusiera a las reformas de carácter más de carácter legales y no constitucionales como el Plan B, pues entonces fue necesario la convocatoria al llamado Plan C, una convocatoria a la ciudadanía para que en las elecciones de 2024 se votara masivamente por Morena y por los partidos aliados para obtener la mayoría calificada, es decir, las 2/3 de la integración de la Cámara de Diputados y el Senado de la República para aprobar reformas constitucionales sin necesidad del apoyo de la oposición. Entre otras, la reforma al Poder Judicial, ¿verdad? Es decir, reformar el Instituto Nacional Electoral, la reforma en materia energética, la reforma en seguridad y Guardia Nacional, entre otras que vinieron y que posteriormente se incorporaron las que presentó en sentido de bienestar la propia Claudia Sheinbaum, ya como presidenta de la República. Entonces, lo que hemos estado viendo es la continuidad del Plan C, compañeras y compañeros. Esta elección es parte del Plan C porque, si ustedes observan, se aplica la misma estrategia y las mismas tácticas políticas y de carácter electoral necesarias para acumular la fuerza suficiente, primero, para poder tener la mayoría calificada y segundo, para poder aprobar bien lo que fue las reformas constitucionales y la aplicación del proceso eleccionario en el cual, como ustedes saben, fue golpeado, entorpecido, detenido, etcétera, por parte de la derecha y de la reacción y los neoliberales y los funcionarios todavía inscritos dentro del Poder Judicial que permitían una serie de amparos y maniobras para que no se hiciera la elección. Se aplica una estrategia
una estrategia de abrir el espacio para que se incorporen aliados a este proceso. O los tienes de enemigo combatiendo el proyecto de reforma constitucional y de reforma al Poder Judicial, o se convierten en tus aliados para poder impulsar el proyecto. Entonces fue un proyecto exitoso desde el punto de vista de su aplicación estratégica y su aplicación táctica, con todas las contradicciones que esto implica, compañeras y compañeros, y que nosotros como revolucionarios y como leninistas entendemos esto que significa la lucha en estos frentes y la necesidad de tener aliados para hacer la fuerza necesaria para los grandes cambios desde el punto de vista social. Y llegamos al 1 de junio. Y este domingo 1 de junio, pues acudir a las urnas luego de tantas trabas que pusieron el INE. El INE puso trabas. Si ustedes quieren ver todavía quiénes son los candidatos, no se abre, ¿verdad? La información ahí quedó oculta para que la gente no supiera quiénes son, ¿no? Entonces habría que utilizar las redes sociales, las publicaciones, etcétera, con el propósito de que la población conociera. Y ahora la derecha dice, ay, es que es muy poquito los que fueron a votar. Pues claro, si se dedicaron a entorpecer el propio gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Se pronunció en contra, ¿no? El embajador se pronunció en contra. Y ahora a través de la OEA, sus títeres que me enviaron aquí como observadores de la OEA, también se pronuncian en contra y violando la normatividad de la propia OEA y de las relaciones internacionales. Quieren imponerle a los demás países de América Latina sus valoraciones, sus consideraciones, haciendo injerencismo, ¿no? Qué bueno que la presidenta de la República envió una carta de denuncia ante esta actitud violatoria de estos jueces. Y bueno, pues llegamos al proceso electoral complejo, muy complicado, porque eran 6 boletas para elegir a todo el cuerpo del Poder Judicial que en ese momento estaba en el proceso eleccionario. Entonces aquí observamos las boletas, lo complejo que representó una votación con estas características. Se ha criticado mucho de manera indebida el porcentaje de participación, pero si bien es cierto que desde el punto de vista cuantitativo duplicó otro proceso anterior de consulta, la verdad es que desde el punto de vista cualitativo representó un salto muy importante, porque esta elección permitió no solamente que fuéramos a hacer uso del ejercicio democrático para elegir a los funcionarios del Poder Judicial, sino implicó un proceso de elevación de la conciencia respecto de lo que se estaba debatiendo, de lo que se iba a elegir y de quiénes debieran ser los candidatos. Que hubo muchas acordeones, que hubo muchas propuestas, pues eso fue muy correcto. O sea, fue muy correcto porque había muchas alternativas y muchas posibilidades para presentar y elegir los candidatos. Entonces fue un ejercicio en 2 meses, concentrado en 2 meses democrático desde el punto de vista cualitativo, que permite dar un salto en el aspecto democrático y de conciencia para poderlo resolver. ¿Cómo quedó los resultados electorales? Bueno, estos son los datos del mismo INE. Acuérdese que no fue solamente un voto de un candidato, fueron muchísimos votos. Y aquí se resume, por lo tanto, que fueron 116.690.139 votos. Es decir, a partir de lo que es el 100% en función
Si ustedes observan los votos nulos respecto de los votos válidos o de los recuadros que no se utilizaron, son menos que los que fueron válidos. Y los enemigos del proyecto, bueno, pues están concentrados en destacar los votos nulos y los recuadros no utilizados. Yo recién escuchaba apenas ayer a uno de estos consejeros de la izquierda o de la ultraizquierda, ¿verdad? Haciendo una valoración de lo que fue este proceso de la reforma de la eleccionaria de la nueva autoridades judiciales, y se centró simplemente en hablar eso. Fue muy poca la votación y por lo tanto, pues no sé qué tan legítimo sea. También hubo muchísimos votos anulados, o sea, repitiendo lo que la derecha, ¿me entienden? Un personaje que supuestamente escriben en medios de izquierda, ¿no? La izquierda uniéndose a la derecha, ¿no? En sus opiniones. Y bueno, pues aquí está la participación ya final de lo que representó, que fue el 13.01, sí, 13.0184%, ¿no? Esto es lo que resultó del proceso y se calculaba que iba a haber mínimo 10 millones y máximo viable 20 millones. Por eso a mí me parece que fue extraordinaria este resultado, dada la complejidad del proceso, dado el tiempo que se tuvo para conocer las candidaturas y los procedimientos, dado todas estas circunstancias que en contra estuvieron y dado también las condiciones de participación de la población en un nuevo ejercicio democrático. Entonces fue muy importante este porcentaje. ¿Cómo terminó los resultados? Bueno, empezaríamos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las candidatas mujeres. Recuerden ustedes que eran 9, 5 mujeres, 4 varones, y así quedó la votación. Lenia Batres encabeza la lista de votación de mujeres, propuesta ella en funciones, con 5.802.019 votos y con un porcentaje del 4.97%. Le sigue Yasmín Esquivel, también en funciones, ministra en funciones, con una votación de 5.310.993 votos y que representa el 4.55%. Le sigue también en votación Loreta Ortiz Alf, también ministra en funciones, con 5.012.094 votos, representando el 4.29%. Con el número 26 de la lista, Estela Ríos González, propuesta por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con 4.729.803 votos y representando el 4.05%. Y finalmente, Sara Irene Herrerías Guerra, con el número 16 de la lista, propuesta por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con una votación de 3.268.411 votos, que representó el 2.80% en el resultado. Ahora veremos los resultados para los varones. Encabeza la lista con el número 34, Hugo Aguilar Ortiz, propuesta del Poder Ejecutivo con 6.195.612 votos, representando 5.30%. Le sigue Giovanni Asael Figueroa Mejía con el número 43, propuesto también por el Poder Ejecutivo, con 3.655.748 y que representa el 3.13%.
Con el número 41 de la lista, Irving Espinosa Betanzo, propuesto por el Poder Ejecutivo, obtuvo una votación de 3.587.951 votos, representando el 3.07%. Y finalmente, Aristides Rodrigo Guerrero García, con el número 48 de la lista de los propuestos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuesto por el Poder Ejecutivo, tuvo una votación de 3.584.825, representando el 3.07% de la votación. Esta es la votación que se dio para la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal manera que, de acuerdo a la legislación, encabezará la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquel o aquella que haya obtenido más votos. De esta manera quedaría así: pues Lenia Batres Guadarrama con el 4.97, Yasmín Esquivel Moza con el 4.55, Loreta Ortiz con el 4.29, Maristela Ríos con el 4.05, Sara Inene Herías Guerra con 2.80%. Y de los hombres, Hugo Aguilar con 5.30%, Giovanni Azael con 3.13%. Bueno, nosotros decimos punto, ¿verdad? Pero lo correcto sería decir coma. Irving Espinosa Betanzo con 3.07% y Aristides Rodrigo Guerrero con 3.07% también. Así queda entonces integrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es como quedó de acuerdo a los resultados de esta jornada del 1 de junio. Hugo Aguilar Ortiz, candidato de Oaxaca, de origen pues indígena, que ya sabemos todas y todos, con un fuerte respaldo de carácter popular, pues obtuvo 6.195.612, ¿verdad? Y ocupó el primer lugar y por lo tanto será el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Continuando, pues sería Lenia Batres, que queda en segundo lugar. Esto es importante, compañeros, esto es importante porque ya las nuevas reglas del juego hacen que haya cambios, ¿verdad? Dentro de 2 años va a venir un nuevo cambio y entonces entraría, me parece aquí, Lenia Batres como presidenta, etcétera, ¿no? Por eso la numeralia es importante en este proceso para determinar quién encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tercer lugar, pues queda Yasmín Esquivel. En cuarto lugar, queda Loreta Ortiz. En quinto lugar, María Estela Ríos. En sexto lugar, Giovanni Azael. En séptimo lugar, Irving Espinosa Betanzo. Y en octavo lugar, Aristides Rodrigo. Y en noveno, Sara Irene Herrería Guerra. Esta es entonces el resultado y el orden en el que quedan las representaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te repito, esta numeralia es importante ante la ausencia por alguna razón, ante los cambios que ya se han establecido, etcétera. Este es el orden de prelación que ya quedó definido desde el punto de vista de los resultados. Claro, hay que esperar todas las declaraciones del INE, pero de hecho, pues ahí están los resultados. Por lo tanto, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación queda integrada así, en este orden y de esta manera. Presidente Hugo Aguilar Ortiz y luego Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Azael, Irving Espinosa, Aristides Rodrigo y Sara Irene Herrería Guerra. Esta es la nueva integración del Poder Judicial y que iniciamos, compañeras y compañeros, una etapa nueva y que eso que está plasmado en los murales y que esa historia lamentable del Poder Judicial podamos revertirla para que efectivamente esa aspiración de la entrada del mural de proteger el patrimonio nacional y recuperar el patrimonio nacional sea una realidad, ¿verdad?
una nueva corte con otra aspiración, con otra orientación, con otra política diametralmente opuesta a la que nos impusieron durante casi 30 y tantos años, ¿no? Y que pues ahora va a encabezar Hugo Aguilar Ortiz. Ay, perdón, me estoy yendo antes. Perdón. Sí, no, Ahí está. Hugo Aguilar Ortiz como presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo primero dice, yo no me voy a ir con toga. No me voy a ir con toga. Eso es verdaderamente ridículo, compañeras y compañeros. Son herencias feudales, carajo, ¿no? Es la hipocresía vestida en un trapo. Dijo aquí el que fundó la Universidad de Guadalajara, José Guadalupe Zuno, cuando fundó la Universidad de Guadalajara, dijo, en esta universidad, quienes van a conformar el cuerpo académico superior no van a llegar como en otras universidades disfrazados de papagayos, disfrazados de papagayos. Así dijo, aquí el más alto órgano de la universidad llegarán con su ropa de trabajo, con su ropa, ¿verdad? Pues así deben llegar los ministros, hombre, ¿no? Y va a poner la muestra Hugo Aguilar Ortiz. Ustedes dirán, bueno, es una cosa de forma. No, no es una cosa de forma. Es una cuestión de una nueva orientación del papel que va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que debe quedar abierta para el pueblo de México, para los obreros, para los campesinos, para todos los trabajadores del país, para el pueblo de México, que sea su casa abierta para que ahí puedan resolverse todas las controversias y todas las acciones que vayan a beneficiar al pueblo y a la nación mexicana. Por lo tanto, la elección de Hugo Aguilar como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe entenderse como un triunfo no solamente democrático, sino un triunfo del pueblo de México, un triunfo de todos aquellos que durante tanto tiempo han sido vetados, ignorados, pisoteados en sus derechos jurídicos, legales, ¿verdad? Y claro, pues para la derecha, para los reaccionarios, es inconcebible que esta mayoría sea capaz de elegir a personajes como Hugo Aguilar Ortiz, ¿no? Y, y que siempre han despreciado a la masa, la han llamado ignorante, la han llamado manipulable, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ahora se invierten los papeles. Y bueno, viene el Tribunal de Disciplina Judicial, compañeras y compañeros, que son las magistradas y magistrados que integrarán este órgano, pues, que es un órgano de vigilancia de todo el Poder Judicial, ¿verdad? Desaparece el Consejo de la Judicatura, que era una pantomima, pues la encabezaba quien era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues eso es absurdo, ahí juez y parte, ¿no? No, ahora es un tribunal de disciplina judicial que va a vigilar el cumplimiento del ejercicio y el desempeño de todos aquellos que conforman el Poder Judicial. ¿Quién encabezará? Pues Celia Maya, que con el número 09 de la lista obtuvo 5.233.666 votos, o sea, el 8.08%. Le sigue Verónica de Gives Zárate, propuesta por en funciones, con 5.034.872 votos y con un porcentaje del 7.78%. En tercer lugar quedó Bernardo Batis con 4.652.720 votos y con el 7.19%. Indira Isabel García Pérez
con 4.346.396 votos, representando el 6.71%, y Héctor León Tobar Rufino, H. León Tobar Rufino, con 4.032.446 votos, que representa el 6.23%. Así es como va a quedar integrada este Tribunal de Disciplina Judicial, ¿verdad? Que son 3 mujeres y 2 varones. Por lo que se refiere a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quedó de la siguiente manera. Gilberto de Guzmán Batis García, con propuesta del Ejecutivo, tuvo 4.748.915, representando el 18.37% de esta elección, y Claudia Valle Aguilas Ocho, que fue propuesta por todos los poderes, con 4.203.694 y representando el 16.26%. Estos serán quienes encabezarán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que saben ustedes, califica las elecciones, ¿no? Precisamente a Claudia Valle Aguilas Ocho le correspondió calificar la elección de presidenta de la República a Claudia Sheinbaum. Incluso a ella le correspondió resolver los 280 impugnaciones de los resultados distritales de 280 casillas que querían modificar la votación para que no hubiera plan C, que era una maniobra de la derecha, ¿verdad? Y las 3 demandas de nulidad que propuso la derecha, y particularmente la señora la que se disfrazaba de dinosaurio, ¿verdad? Entonces, pues a ella le correspondió resolver ese conflicto que recordamos, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo calificamos nosotros este proceso histórico? Es un triunfo histórico del pueblo mexicano, esta elección del Poder Judicial. Es categórica nuestra conceptualización de este proceso. ¿Por qué? Porque pues es la primera elección judicial en el país. Es un hecho histórico, por eso. Pero también es un triunfo del pueblo, porque por primera vez de forma democrática se elige a todo el Poder Judicial. Segundo, con esto se pone fin a toda esta casta de personajes que, sintiéndose superiores, han estado al servicio del poder económico y del imperialismo. Esa es su función, esa ha sido su función fundamentalmente. Y al mismo tiempo, compañeras y compañeros, hoy se abre la oportunidad de que los trabajadores del campo y de la ciudad podamos acceder a una justicia pronta y expedita, luego de que permanecimos alejados luego de que permaneció la justicia alejada de quienes no tenemos la posibilidad de pagarla, que son los trabajadores, ¿no? Nunca, compañeras y compañeros, en la historia del pueblo de México y su incesante lucha por la independencia, la democracia, la justicia, nunca las victorias han sido de una vez y para siempre. Compañeras y compañeros, son procesos históricos de lucha en contextos complejos y en condiciones específicas, en un proceso histórico. Hoy logramos en la práctica, compañeras y compañeros, ya lo habíamos ganado en la ley con la reforma constitucional, el objetivo fundamental, el triunfo del principio democrático de que el Poder Judicial, al igual que los otros 2 poderes que conforman el poder público, también sea electo por el voto popular. Nosotros hacemos un llamado, compañeras y compañeros, a tener claridad, no andarnos por las ramas, ¿verdad? Dijo José Martí, dice: el sol, que es el sol, tiene manchas. Dice: ¿cuánto más? Dice: no hay héroe sin mácula, ¿no?
aquellos que buscan la perfección y lo inmaculado, pues compañeros, eso no existe, no existe. Los procesos sociales son complejos y contradictorios, ¿no? Pero decimos, no miremos las manchas de sol a costa de su luz fundamentalmente, como diría José Martí, y por lo tanto no caigamos en desesperaciones mezquinas de exigir esperar que todo lo nuevo nazca perfecto y absolutamente completo. Esta es la primera elección en la historia de nuestro país y por lo tanto es perfectible, compañeras y compañeros. Nos dio muchas experiencias, nos dio muchas experiencias y de cuestiones que tenemos que impulsar unas y que corregir otras necesariamente. Pero, compañeras y compañeros, este es solo el primer paso de muchos que van a darse. Es necesario reformar el sistema del Ministerio Público, también así como el de la Defensoría Pública. Además, deben quedar perfectamente claras las funciones de cada una de las autoridades judiciales para que nunca más regrese al Poder Judicial esa élite alejada de los intereses del pueblo y de la nación. Una de estas condiciones tiene que ser cuestiones muy claras de remoción a todo aquel que no cumpla su función, a todo aquel que esté que esté fuera de los cánones que se establezcan, ¿no? Y a todo aquel que haga corrupción, etcétera. Ahí debe haber mucha vigilancia y denuncia al respecto. Asimismo, compañeras y compañeros, y esto es importante, será indispensable modificar las leyes y códigos necesarios en todo el país y en la nación para evitar juicios engorrosos que terminan siendo impagables y en perjuicio para los trabajadores. Tendrá que armonizarse en los estados todo el poder judicial. Y hacemos un llamado, compañeras y compañeros, a todos los trabajadores a defender este triunfo, que debe ser la base para nuevas conquistas en la lucha para el constante mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, por la ampliación del régimen democrático y el fortalecimiento de la independencia y la soberanía nacional. Maestros, tendrá que venir la reforma y echar abajo esa reforma del 2007, pero no solamente para los maestros de la coordinadora, ni solamente para los maestros profesores, qué bueno, debe ser para todos los trabajadores del país. Y por lo tanto, eso implica capitalizar el Estado y por lo tanto, inversión del Estado y nuevas formas de participación estatal y por lo tanto, ya no existe la traba del poder judicial. Es decir, vendrán nuevas reformas que permitan continuar el proceso democrático de recuperación del camino abierto por la Revolución Mexicana, compañeras y compañeros, ¿no? Vamos a darle nuestra confianza y nuestro apoyo a los nuevos integrantes del Poder Judicial, así como hemos respaldado y seguiremos respaldando a la presidenta Claudia Sheinbaum en sus acciones positivas y a favor del pueblo. Es un triunfo histórico, compañeras y compañeros, porque es la derrota contundente de la derecha y de los neoliberales al acabar con el último reducto de la reacción que estaba todavía en el poder público. Es un triunfo histórico, compañeras y compañeros, porque define la integración de un nuevo poder judicial completamente distinto al que existía o al que todavía pues está ahí remanente existiendo, favorable al proceso de transformación que estamos viviendo. Eso es cualitativo, compañeras y compañeros, ¿no? El camino está desbrozado en esta materia judicial para las demás grandes reformas que vayan a desmontar la estructura jurídica neoliberal. Y nosotros le llamamos que es la nacionalización del Estado. Es un proceso democrático de nacionalización del Estado para que el Estado esté al servicio pleno de la nación y del pueblo, como lo plasma en los murales José Clemente Orozco y como forma parte de una demanda del pueblo y de la nación mexicana, ¿sí? Para que esté al servicio de la nación y del pueblo y no de los intereses privados y de los grandes capitalistas criollos y del extranjero, compañeras y compañeros. Por eso es un triunfo histórico y así lo ha calificado nuestro partido y muchos sectores progresistas y avanzados y por el pueblo de México. Muchas gracias, compañeras.